Le quería preguntar, ese informe, usted le recomendó a Vudú no hacer lo que hizo y sin embargo Vudú salteó ese informe técnico suyo y recomendó facilitarle a Chicone o a la ex Chicone una refinanciación impositiva. No, en la refinanciación nunca se le otorgó a la ex Chicone. Eso quedó en un trámite, porque la FIP nunca y no a través de ese expediente le dio la financiación. Lo que ocurre es que el expediente vino con la consulta, yo hice el dictamen y el vicepresidente, o el vicepresidente en ese momento, ministro de Economía, se tomó de parte de mi dictamen para decir lo que dijo. Lo que ocurre es que mi dictamen también decía que no correspondía que la decisión fuera de él. La decisión es, y debe ser siempre, por lo que así lo dice la ley, de la FIP. Ya fueron las amenazas. Sí, en la nota de Clarín dice, y como después de eso ningún funcionario me llamó, decidí que estaba desprotegido y me fui del país. Más o menos lo que yo después pude leer de lo que refiere el diario Clarín, con todas las prevenciones que yo hago en relación al diario Clarín, que es una de las empresas que en este caso sería o tenía interés de parte, porque Amado Vudú, esto es una apreciación política, es el hombre que estatizó los fondos jubilatorios con los que antes se enviaba el diario Clarín, con lo cual me parece que tiene un interés concreto en que Vudú sea juzgado, procesado, perjudicado judicialmente. Esto lo dije yo, doctora, no se preocupe, pero en lo que sí me llama la atención es que la bajada, por ejemplo, en el diario de la Nación, la bajada o el copete que va debajo del título, dice José Capdevila era funcionario de Economía y había aconsejado no darle a la imprenta los beneficios fiscales que recibió. La verdad... Bueno, mire, que esta es una causa que se dirime en los medios y que es una causa política no es algo nuevo, es algo que nosotros ya hemos dicho en muchas oportunidades en la causa, inclusive hemos advertido al fiscal y al juez esta situación. Muchas veces nosotros nos encontramos en la situación en que tenemos que defendernos de noticias periodísticas y de trascendidos que después no se ven reflejados en la causa, por ejemplo, la existencia de supuestos videos. Todas esas cosas que salen en los diarios después en las causas no existen, claro, y no aparecen. Doctora... Eso es algo que nosotros debemos enfrentarnos todos los días en nuestro trabajo, pero me gustaría hacerle una aclaración, porque se dice que este testigo firmó el dictamen de jurídicos cuando a la empresa Chicone se le dio el plan de facilidad de pago. Y lo que estaría bueno es que la audiencia sepa que esto no es así. Ese dictamen de jurídicos, al que después le siguió la nota del entonces ministro de Economía, terminó en un rechazo del plan de facilidad de pagos. Ese plan de facilidad de pagos tuvo que ser solicitado de vuelta por la empresa, y ahí no hubo intervención del entonces ministro de Economía. Entonces, lo importante también es que se sepa que no solo la nota del ministro de Economía estuvo conforme a los fundamentos que la asesoría jurídica de su ministerio le daba, sino que esa nota finalmente terminó en un rechazo del plan de facilidad de pago. Doctora, una última pregunta que tiene que ver con cuándo fue amenazado él. Entiendo que él fue amenazado después de haber declarado en favor de la posición del vicepresidente, ¿no? O sea... Exactamente. Él dice haber sido amenazado el 7 de mayo. Claro. Ahora, él primero declaró el 19 de marzo de 2012, yo dije el año pasado, ¿no? El 2012. Claro. Primero declaró el 19 de marzo del 2012. Después, en una nueva citación que hizo el doctor Lijo, el juez de la causa, el 29 de noviembre del año pasado, dispuso el 29 de noviembre del año pasado una citación a Capdevila para el 8 de mayo de este año. Y Capdevila dice ahora haber sido amenazado el 7 de mayo. Ajá. O sea que en realidad uno debería preguntarse si eso realmente sucedió, qué intereses perseguían los amenazadores en este caso, ¿no? Porque... Exactamente, porque imagínese que si él venía a ratificar la testimonial que ya dio frente al fiscal, al entonces fiscal de la causa, el doctor Rívolo, claramente eso favorecía los intereses de esta parte, porque es lo que venimos diciendo continuamente, que el ministro de Economía firmó una nota en la que solo se remitía a los fundamentos del dictamen jurídico, en donde además no se recomendaba, ni siquiera se hablaba del plan de facilidad de pago. Se decía que la FIP era el organismo competente y que el ministerio solo le recordaba a la FIP los criterios de política general en términos de la conservación de los puestos de trabajo, toda vez que se trataba de una empresa que tenía varios empleados. Es lo único que se dice, no se dice ni que se apruebe ni que se rechace el pedido.
abogada de Amado Vudú. Estamos hablando con la doctora Débora Lichman. Le queremos agradecer esta comunicación con la radio pública. No, por favor, muchas gracias a ustedes. La financiación nunca se le otorgó a la ex Chicone, eso porque la FIP nunca y no a través de ese expediente le dio la financiación. Lo que ocurre es que el expediente vino con la consulta, yo hice el dictamen y el vicepresidente, o el vicepresidente en ese momento, ministro de Economía, se tomó de parte de mi dictamen para decir lo que dijo. Lo que ocurre es que mi dictamen también decía que no correspondía que la decisión fuera de él. La decisión es, y debe ser siempre, por lo que así lo dice la ley, de la FIP. ¿Se dan cuenta? Él emite un dictamen y dice, pero también, los últimos 20 segundos se pueden encontrar cuando él dice, pero también, es decir, después se los leo, abre claramente el juego a que el ministro pudiera recorrer el camino que recorrió. ¿Se puede? Para decir lo que dijo. Lo que ocurre es que mi dictamen también decía que no correspondía que la decisión fuera de él. La decisión es, y debe ser siempre, por lo que así lo dice la ley, de la FIP. Bueno, él también incluye lo que había dicho antes, que es lo siguiente. Este tema es necesario que se entienda, porque detrás de esto hay una espantosa mentira o una realidad que nosotros no llegamos a comprender. Si un día la entendiésemos bien, que lo diríamos. Pero conociendo el paño, conociendo la capacidad de mentira del Grupo Clarín y lo que ha hecho con la sociedad argentina, particularmente en estos años, las prevenciones aumentan siempre. El testigo al que la gente de Mañeto le pregunta lo que ustedes acaban de escuchar, lo que firmó fue un dictamen el 8 de noviembre del 2010 en el que dice, efectivamente, así las cosas, es opinión de esta asesoría que no corresponde a este ministerio dar instrucciones a la AFIP sobre el curso de acción que debe adoptar con relación al pedido efectuado por Chicone Calcográfica. Verán ustedes que no hay de parte del ministerio es opinión de esta asesoría que no corresponde a este ministerio sobre el caso de acción que debe adoptar con relación al pedido efectuado por Chicone Calcográfica, por tratarse de una competencia propia de ese organismo, respecto de la cual la legislación vigente no prevé la intervención o la necesidad de autorización o convalidación por parte de este ministerio. En este marco corresponde recordar lo que dispone el artículo 127, conforme al cual los organismos y entes antárticos Bueno, ya retomamos. Faltan 16 minutos para las 12. Víctor Hugo, retomamos. Bueno, vos no le diste continuidad a lo que yo estaba diciendo. No. Porque se me cortó. Bueno, sigo desde aquí. Así, de considerarlo el señor ministro, podría recordarle al organismo la política económica general sentada por esta cartera de Estado, que es lo que hace exactamente Vudú en la comunicación. Le dice, sin perjuicio de todo esto, hay que recordar la política de Estado. Pero mucho más interesante, después dice Capdevila, por todo lo expuesto en opinión de este servicio jurídico, corresponde devolver las actuaciones a la AFIP con el fin de que proceda a su sustanciación de conformidad con las atribuciones que le son propias. Podrá hacérsele saber al organismo consultante la política general propiciada por esta cartera. Pero si no fuera claro el dictamen, cuando él va a declarar el 12 de marzo del 2012, bajo juramento ante el fiscal Rívolo, dice, bueno, primero que no ha recibido ninguna indicación formal o informal de ningún funcionario, que la consulta fue respondida en base a lo que las leyes indican, que era necesario que el ministro contestara el pedido de la AFIP, que él tomó vista e inicialó la nota que iba a firmar el ministro, que de acuerdo con las normas aplicables, lo consultado por AFIP era de su exclusiva responsabilidad, no obstante, de la de AFIP, no obstante lo cual, dada la importancia estratégica de la empresa y la protección de las fuentes de trabajo en el marco de la política económica nacional, estaba dentro de las facultades del ministro contestar lo que contestó,
en los términos que considerase. Agrega en la declaración ante el fiscal el señor Capdevila: a mi modo de ver, ningún ministro contestaría que se cierre una empresa estratégica y que se pierdan fuentes de trabajo. Tampoco contestaría que no se preocupe la AFIP por el interés recaudatorio, porque la AFIP recauda mejor en un plan de pagos que en una quiebra. Bueno, después recalca más cosas en esa declaración ante el fiscal hace 2 años. Que es la última vez que declaró Capdevila, es todo lo que ha declarado Capdevila. ¿De dónde podría haber motivaciones para amenazarlo del lado vudú? Es verdaderamente un misterio. El significado de la respuesta del Ministerio, cuando dice que proceda a la sustanciación del pedido de Chicone, según sus facultades, se refiere solo a darle trámite, lo cual no se traduce en una respuesta positiva necesariamente. Recalcó, además, que el ministro no le está dando una instrucción u orden que se otorgue lo solicitado, sino que dice que se sustancie, es decir, que le dé el trámite que corresponda según las facultades que tiene el organismo. Yo creo que es de una claridad para mi entendimiento, para mi modesto entendimiento. Lo digo en función de la idea de buscar la verdad en este episodio, que no es fácil por la manera de embarrar la cancha que ustedes pueden advertir hasta en el tipo de nota que se intenta con Capdevila. Yo no sé si el tiempo nos dirá por lo menos qué pasó con Capdevila, quién lo amenazó, por qué. ¿Son mafiosos o son graciosos? ¿Son personas que querían comprometer al gobierno sin saber qué era lo que había declarado antes o sabiéndolo? Pueden haber algunos misterios. Lo que hay es una certeza. A nadie se le puede ocurrir, después de esa declaración ante el fiscal y el propio dictamen del 8 de noviembre, que Capdevila fuese un problema. Pero si lo fuese, si ese es el testigo clave, definitivo, al cabo de 2 años, una persona que opina, por lo cual un ministro no sabía uno que tenía que hacer lo que le dice un asesor, una persona que trabaja dentro del ministerio, pero que se supone que tiene un rango inferior al que se le debe hacer la consulta. ¿Ya vieron ustedes cuál es la respuesta y la posterior defensa que hace el señor Capdevila de la calidad de esa respuesta? Pero si todo lo que hay después de 2 años, dada la importancia que le ha dado el Grupo Mañeto, a uno le parece que aquí está faltando algo, esto no cierra. Si esta es la gran prueba, si este es el momento decisivo de la investigación, si hay que amenazar de muerte a una persona por esto que yo acabo de leerles y tratar de explicarles, a mí me da la sensación de que hay muy poco para discutir. Víctor Hugo.